Bueno, mi nombre es Juan Pablo Martínez y voy a presentar el código para dibujar una línea utilizando la librería OpenGL. Primero incluimos nuestras librerías, luego inicializamos las variables que son el ancho y el alto que va a tener nuestra ventana, sRGB para darle color a las primitivas y variables de tipo entero para definir los coordenadas de los puntos que vamos a usar para pintar nuestra línea. Bueno, tenemos el void pintapixel que ya lo hemos trabajado antes, con coordenadas en X, en Y, tamaño y color. El plano, que va a ser un plano que va a estar de fondo en nuestra gráfica para darnos una referencia. Aquí tenemos este for que nos va a ayudar a pintar el eje X. Y aquí tenemos este que nos pinta el eje Y. Aquí tenemos el método pintalínea, el cual trabaja con 8 variables. A coordenada en X y Y el primer punto, coordenadas en X y Y el segundo punto, el tamaño y los colores que le vamos a dar a la línea. Empezamos inicializando variables de tipo entero, las cuales son delta de X, delta de Y, X y Y. También de tipo float, como la pendiente, el corte con el eje Y. Definimos el delta de X como la diferencia entre X del segundo punto y el X del primer punto. Lo mismo con Y. Bueno, tenemos el primer caso, el cual es en el que delta de X es igual a 0, el cual haría una línea paralela al eje Y. Miramos si si la coordenada en Y del primer punto es menor que la del segundo punto, la línea se va a pintar a partir de la coordenada del primer punto. ¿Sí? No, pues pasa todo lo contrario. Desde la coordenada del segundo punto hasta la del primero. Luego, si delta de Y es igual a 0, lo mismo que antes. Tenemos que se va a pintar en caso de que la coordenada del punto 1 sea menor o igual que la del punto 2, se va a pintar desde el punto 1 hasta el punto 2. Y si no, pues todo lo contrario. En otro caso, que es cuando ya tenemos que utilizar la pendiente y el punto de corte con el eje Y, definimos la pendiente como el delta de Y sobre el delta de X. Y el punto B como Y menos M por X, según las ecuaciones de la recta. Bueno, tenemos que si el delta de X es mayor que el delta de Y, se pasa a revisar si la coordenada en X del primer punto es menor que la coordenada en X del segundo punto. Si esto es así, pues la línea se pintaría a partir desde el primer punto utilizando la ecuación de la recta. Y si no, pues partiría desde el X del segundo punto, de igual manera utilizando la ecuación de la recta. Luego tenemos, en caso contrario, que el de Y sea mayor que el de X. Tenemos un condicional que nos dice que si el punto Y, la coordenada Y del primer punto es menor que la del segundo punto, se va a utilizar como punto de inicio la coordenada Y del primer punto, utilizando en este caso la variable X como variable dependiente. Como vemos acá, que despejando X en la ecuación anterior obtenemos esto. Bueno, en caso contrario de que la coordenada del segundo punto en Y sea menor que la del primero, se toma como origen la coordenada del segundo punto. Luego ya tenemos el método del mouse, que va a utilizar variables de tipo entero como el clic, el estado del clic, la coordenada en X y la coordenada en Y. Primero tenemos un condicional que si el clic izquierdo está oprimido, nos va a tomar las coordenadas del punto en el que tengamos el mouse y se va a dejar un píxel de color rojo. Luego, con el clic derecho procedemos a hacer lo mismo.
Acá tenemos unas las coordenadas que se van a reflejadas en la consola. Cada vez que dibujamos una línea se van a dibujar los dos puntos y en qué coordenadas están. Luego usamos el pintapixel para dibujar el punto dibujado con el clic derecho, pintalínea para dibujar la línea utilizando los parámetros usados anteriormente. El punto 1 que es con el clic izquierdo, el punto 2 que es con el clic derecho. Aquí tenemos el tamaño de la línea y el color. Y por último ya tenemos el main. Aquí para el color, un solo buffer, la posición. Aquí el tamaño de la ventana, el título que va a tener nuestra ventana. Aquí hemos llamado a la función del mouse para poder trazar la línea. Aquí dibujamos las coordenadas de nuestro plano, las definimos. Y acá mostramos el plano que va a ser el fondo de nuestra gráfica. Y bueno, ya ejecutándolo, tenemos aquí nuestro plano, los ejes, y vemos que cuando dibujamos una línea, aquí se nos dan las coordenadas en la cual está dibujada. Ya vemos que cuando ponemos un punto con el clic izquierdo y luego uno con el clic derecho, podemos ver cómo se trazan nuestras líneas en todos los casos.